selon nécessité nous yo, lo que está pasando en ese momento, de ça qui n'a passé dans le moment, amén, de tristeza dans tristesse o cualquier necesidad, ou bien n'importe nécessité. amén. Pero qué precioso sería Mais qui pourrait se le tailler, orar conforme el Espíritu Santo nos les guíe, que nous prier selon Jean, c'est l'Esprit bon Dieu a guidé nous. orar conforme nuestra palabra, con la palabra de Dios. Prier avec parole bon Dieu. Si Jesús hubiera orado Si Jésus était prié, una oración emocional, une prière émotionnelle, o si hubiera seguido el consejo de Pedro, ou bien s'il était continué à suivre conseil Pierre, él no se va a la cruz. il pas d'après aller dans quoi, sur quoi. Pedro le dijo, ten compasión de usted mismo. Pierre dit lui, qui pitié pour toi. Y la cosa más mala que el cristiano puede tener es compasión de sí mismo. Il y a Amén. un bagage qui plus mal, il y a un qui va gagner, c'est là que vous gagnez compassion pour toi. Porque uno cae en una lamentación, Parce que monde tombe dans un regret, en una pena, dans une peine, y llora, il crie, y la gente piensa que es el quebranto del Señor, pero no es el quebranto del Señor. et puis moun yo pense que c'est Seigneur qui crase, mais c'est pas Seigneur qui crase. Son puras emociones C'est une pure émotion. y pena de uno mismo. Là que vous gagnez peine pour toi. Por ejemplo, Par exemple, nadie me quiere, Dios. personne ne va parler mon bon Dieu. Papá, ¿tú me quieres? Papa, ou pas parler moi? Oraciones llenas de duda, C'est une prière qui charge avec doute, basada en la emoción. Amén. basée dans l'émotion. Nuestra oración tiene que ser por fe, Prière nous doit c'est par la foi, basada en la palabra de qui Dios, basée dans la parole bon Dieu. y tenemos que tener peticiones concretas ante el Señor. Et puis nous devons gagner une prière concrète devant bon Dieu. Por ejemplo, en esta noche Par exemple, à Soya, vemos este caso en Mateo 8:2 nous allons voir dans le cas Matthieu chapitre 8 verset 2. y dice, he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Laisse ça, il y a un homme qui te gagne la lèpre proche bon côté, li longé, li tombé à genoux devant Jésus, li dit comme ça, maître, si vous voulez, ou capable guérir moi. Amén. Aquí reconociendo Là, la reconnaître que Jesús puede todo. que Jésus est capable de tout bagaille. Él me puede sanar. Il est capable de guérir. Si quieres, ahora me puedes sanar. Si vous voulez cogner, on peut guérir. Yo prefería que no dijera si quieres. Amén. Moi préféré pour me dire que si vous voulez, Parce que Jesús quiere siempre. parce que Jésus toujours voulait. Pero está expresando aquí, Mais la expressé là, yo creo que usted me puede sanar. moi crois que vous capable de guérir. Y Jesús inmediatamente, Jésus immédiatement, cuando Cristo ve fe, là que Jésus ouais la foi, fe mueve la mano de Dios. la foi mouvementée même bon Dieu. Y Jesús inmediatamente extendiendo Jesús su mano, Jésus même quand il allait longer mel, le tocó. les mains, Era un leproso. c'était un homme qui tenait la lèpre. La lepra era una enfermedad muy contagiosa. La lèpre c'était une maladie qui était très contagieuse. Por eso los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad. C'est pour ça, moun qui a la lèpre besoin vivre en dehors ville là. Y siempre tenían que caminar con una campana Il y a toujours besoin de marcher avec une petite cloche. para si hay gente que está Pour si acercándose, il y a un monde qui a avancé, approché pour eux, advertir la gente commencer à avertir mon yo. que hay un leproso, Il y a un lépreux. tocar la campana Yo frapper, yo jouer y cloche là. gritar leproso, leproso. Yo les a dit lépreux. Señor, si quieres, puedes limpiarme ahora. Seigneur, si vous voulez, vous capable nettoyer courir. Tú tienes poder para Vous limpiarme. avez pouvoir pour nettoyer. Y Jesús no pensó, Jésus pas pensé. inmediatamente extendió su mano Immédiatement longé mel y le tocó, et puis il m'a un homme là. diciendo, Il dit quiero, oui, moi je sé limpio. c'est pour guérir. Amén, hermanos. Tenemos que saber Nous devons que connaître la enfermedad no es voluntad de Dios. maladie c'est pas volonté bon Dieu. No lo acepte como voluntad de Dios. Pas accepter comme volonté bon Dieu. No es Dios quien te dio esa C'est enfermedad. pas bon Dieu qui va maladie ça. La enfermedad no es de Dios. Maladie pas sorti dans bon Si Dieu. estás de acuerdo, diga amén. Si vous d'accord, dis amen. Amén, hermanos. La enfermedad no es de Dios. Maladie pas sorti dans bon Dieu. Quiero, Oui, moi voulais. sé limpio. Oui, moi voulais c'est pour guérir. Y luego su lepra fue limpiada. Même la lèpre là quitter lui. Una petición concreta. Amén, Une hermanos. prière concrète. Si vemos la siguiente petición, Si nous prière suivant dice Juan 5, dans Jean 5 il dit estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. il y a un homme là pendant 35 ans qui était malade. Amén. Tremendo. 38 años. 35 ans, 38 ans, 38 años. 38 ans, Él cargaba con la enfermedad. il a chargé une maladie. Y como Jesús vio a este echado Et bien comme Jésus était ouais, il était une maladie ça sur lui. y entendió que ya había mucho tiempo. Et puis il vient comprendre il était en pile temps. Amén.
Jesús pudo ver Jésus capable ouais, su condición, condition, su fe. la foi. Jesús vio Jésus ouais, de la manera que él está allí tirado de façon te longer con la terre, que no tenía fe. il pas de la foi. Normalmente Jesús pregunta a cada uno, Normalement, Jésus pose une question à chaque monde. ¿qué quieres que te haga? Qui ça vous voulez vous me faire pour? Amén. Cuando Bartimeo llegó ante Jesús, Là que Bartimée arrivé devant Jésus, Bartimeo el ciego, Bartimée aveugle là. amén, y Jesús le preguntó, Jésus pose une question. ¿qué quieres que te haga? Qui ça vous voulez vous me faire pour? Jesús vio Jésus ouais, que estaba ciego. qu'il était aveugle. Siempre Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jésus toujours pose une question. Qui ça vous voulez me faire pour? Para este hombre no, Et donc un homme ça non. porque él ya sabía la contesta que ese hombre le iba a dar. Parce que tu connais qui réponse dans sa parole. Por eso le preguntó directamente, Il t'a posé une question directement. ¿quieres ser sano? Vous voulez vous guérir? Alabanza al Señor. Señor. Seigneur, Y comenzó il commençait con sus argumentos, avec argument, con su duda, avec doute, con el por qué avec pour qui ça? no podía recibir sanidad. Il n'est pas capable de recevoir guérison. No creía que podía recibir nada más. Il n'est pas capable de recevoir rien encore. Son 38 años C'est 38 ans. que llevo esta enfermedad. Il y a une maladie ça sous lui. Son 38 años C'est 38 ans. que estoy echado aquí. Il est longé à terre. Son 38 años C'est 38 ans. que tengo este mal de azúcar. Il y a un mauvais sucre. Son 38 años 38 ans. que tengo la presión alta. Il y a une tension haute. Son 38 C'est años. 38 ans. No creen. Il pas quoi. Amén. No cree. Yo pas quoi. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque. Non malade a répondu, il dit Seigneur, moi pas personne qui peut mettre dans le bassin. Ay, ¿qué estoy haciendo? Mientras meten el estanque cuando el agua fuere revuelta. Pendant pour te mettre moi dans le bassin, là que l'eau a commencé à bouillir. Porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Parce que l'aime fait ça pour me descendre, il y a l'autre qui est en plongée avant. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros justificamos nuestras enfermedades? Combien de fois nous-mêmes nous justifions maladie nous yo? Amén. ¿Cuántas veces? Combien de fois? Es que porque yo trabajo en el fuego. C'est parce que mon travail dans du feu. Es que porque yo no sé qué más a veces. Amén. C'est parce que des fois moi pas brûler, des fois. Y Jesús no le preguntó. ¿Qué le preguntó Jesús? Jésus pose la question, qui ça le pose? Qui ça le dit demander? Jesús le preguntó, Jésus pose la question, ¿quieres ser sano? vous voulez guérir? No le preguntó por la vecina que tenía esa enfermedad por muchos Il pose la años. question des voisins qui ont maladie pour un pile année. No le preguntó quién le podía ayudar o no ayudar. Il va poser la question, qui est-ce qui a aidé ou bien qui va pas aider? Que nadie le visita cuando está enfermo, sí o Qui no. personne pas visiter les malades, oui ou non? Le preguntó, Il pose la question, ¿quieres ser sano? vous voulez guérir? Ni siquiera le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Il va même poser la question, qui ça vous voulez pour me faire ¿Quieres ser Vous sano? voulez guérir? Señor, Seigneur, no hay nadie que me meta. pas une personne qui ouais. La gente ya no ama a uno, Et moun yo pas remé ou. ni le visita. Yo pas visité ou. No hay nadie que me mete. La gente ahora, hoy en día son egoístas. Pas une personne, je dis assez égoïste. Señor no le preguntó de la gente que le podía Il n'a ayudar. pas posé la question, qu'est-ce qui moun pour aider? Señor le preguntó, ¿quieres ser Il a sano? demandé, vous voulez guérir? Y Jesús vio que con él no llegaba a ninguna parte. Et Jésus, ouais, pour lui-même, il va poser aucun côté. Levántate, toma tu lecho. Levez, prenez nato. Por la misericordia de Dios recibió Par sanidad. miséricorde, mon Dieu, recevoir guérison. Levántate, toma tu lecho. Levez, prenez Porque cabano. él no cree, no creía. Por la misericordia de Dios se levantó. Il pas de quoi, mais par miséricorde, mon Dieu, il levez. Amén, hermanos. Jesús no le dijo, pero sí, que hay gente, pero tú no haces nada. Jésus pas dit non, si quelqu'un monde, on va faire rien. No vale la pena. Ça va pas rien. Tengo que demostrar mi misericordia sobre esta Il vida. démontre miséricorde sur monde Por la ça. misericordia de Dios, levántate. Miséricorde, mon Dieu, Toma tu levez. lecho, anda. Prends cabano, marchez. Pero mira la diferencia acá. Mais regardons la différence là. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jésus répond, il dit comme ça, qui ça vous voulez pour me faire pour? El ciego Avec là. estaba ahí ante Jesús. Il était là, Le trajeron, se paró así. il campait comme ça. Solo aquí está Jesús. Il dit non, là, Jésus, mais là, Y Jésus. Jesús Là. le pregunta. Jésus pose cette question. ¿Qué quieres que te haga? Dios, amén. ¿Qué quieres que te haga? Qui ça vous voulez pour me faire pour? ¿Y qué dice el ciego? Qui ça avec la dit lui? Maestro, que cobre la vista. Maître, moi je voulais voir encore.
No dijo, saben, nací Il ciego. pas dit, ah, on connaît, moi, t'ai fait avec. Es que en nuestra C'est generación parce que dans la génération, ça, había muchos ciegos. c'est qu'il y a un pile avec. Y yo salí con, lo heredé de mi Et tatarabuelo. puis, moi, entonces. sorti avec héritage, grand-papa, non. ¿O no, hermano? Hay gente que le gusta hablar de su enfermedad. Il y a des gens qui ne même parler des maladies. Yo. Si uno le toca y dice, sí, Si vous touchez point ça, oui. es que tengo, sí, mi C'est pierna. parce que j'ai un signe dans le pied. Yo. Y usted dice, mi brazo. Ah, sí, yo también tengo un brazo aquí. Et si vous dites, ah, moi-même, je Y suis un se bras là. hincha. Et il est enflé. Amén. Le gusta hablar de Je ne eso. quand même parler de ça. Y mis ojos a veces. Et j'aime des fois. Y mi pareja. Et les oreilles, moi. ¿Qué quieres que te haga? Qui ça voulez vous faire pour Maestro, que cobre la vista. Maître, moi, je voulais voir encore. ¿Y qué le dijo Jesús? Qui ça, Jésus dit? Ve, tu fe te ha salvado. Allez, la foi guérit. Tu fe te ha sanado y te ha salvado. La foi guérit, lui sauve. Alabanza al Señor. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Et puis après, le fin noir, il suit Jésus dans le chemin. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Lucas 11:13 dice, Luc 11, verset 13, il dit, pues si vosotros siendo malos c'est nous-mêmes qui méchants, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él? si nous-mêmes qui méchants, gens nous méchants, nous comptons petit nous bon bagaille. C'est pas papa nous qui est dans le ciel là qui pour ta refuser ban nous, c'est l'esprit les nous mandeli. Amén. Nosotros Nous-mêmes, que somos, que dice, siendo malos. il nous dit nous-mêmes, nous qui méchants, gens nous méchants. Amén, hermanos. Sabemos dar buenas dádivas Nous comptons bon bagaille, a nuestros hijos. petit nous yo. ¿Cuál padre no no ama a su hijo? Qui A laisse su hija? parents qui paraît mes petites li. Amén, hermanos. Y nosotros somos limitados en lo que podemos, Nous-mêmes nous limiter dans ça nous capable, en nuestro amor. dans l'amour nous. Aún sin conocer a Cristo, Et même nous pas de connaître Jésus. queremos lo mejor. Nous devons ça plus meilleur Amén, para nuestros hijos. pour petit nous yo. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Alabanza al Señor. Amén. ¿Cuánto más Dios nuestro Padre? Combien encore pour bon Dieu papa nous? ¿Por qué hay muchos cristianos que ven a Dios como un ogro? Pour qui ça il y a un pile chrétien qui est bon Dieu comme? Amén. Piensan que Dios está allí Je pense que bon Dieu là para castigar solamente. pour punir seulement. ¿Tu padre te castigó solamente? Papa opinion seulement? ¿O no? ¿Por qué piensas que Dios está allí? Pour qui ça pense bon Dieu là? Hay gente que tienen miedo de Dios. Il y a des gens qui peur bon Dieu. Alabanza al Señor. Pero hay otros que conocen a Dios. Mais il y a l'autre qui connaît bon Dieu. Juan dormía Jean t'a dormi en el pecho de Jesús. dans le bras de Jésus. Tenía confianza con el Señor. Il a confiance dans le Seigneur. Es su Dios. C'est bon Dieu. Ah, no, yo, Pedro, no, Non, Pierre. yo respeto a Dios. Moi, je respecte bon Dieu. Hay que respetar a Dios. Besoin de respecter bon Dieu. Pero es tu padre. Mais c'est papa. Oh. Lo puedes acercar. Pourquoi pas approcher devant? Lo puedes abrazar. Pourquoi pas embrasser? ¿O no? Y Juan estaba dormido allí. Et Jean t'a dormi là dans le bras de Jésus. Y Pedro le decía, Et puis il dit, Jean, pregúntale. et puis il pose une question. ¿Por qué tú mismo no preguntas? Pourquoi ça va me poser une question? No tenía la confianza que Juan tenía. Pourquoi il n'y a pas confiance que Jean t'a gagné? ¿Por qué? Pour qui ça? ¿Por qué Juan sí tenía la confianza? Pour qui ça Jean t'a confiance ça? ¿Es que Dios amaba a Juan más que a Pedro? C'est parce que bon Dieu aimait Jean plus que Pierre. Juan conoció, Jean te connaît. aunque soy pecador, Même s'il est un péché. aunque fallo, Même s'il faillit. mi padre me ama. Mais papa me l'a même. Mi padre lo quiere lo mejor para mí. Papa me l'a le plus meilleur pour moi. Aun cuando me disciplina es con amor. Même les disciplinés, c'est avec l'amour. Amén, hermanos. Dios es amor. Bon Dieu, c'est l'amour. Su ser, su esencia Tout essence, es amor. c'est l'amour. Amén, hermanos. Pues si nosotros, siendo malos, Eh bien, c'est nous-mêmes qui méchants, Jean méchant. cuánto más Dios nos quiere bendecir Combien pour bon Dieu qui con lo que nous bénit. nosotros pedimos de Él. Même les demander. Amén, hermanos. Aquí quiero que sea Naomi of Jerry me ayude para llenar aquí. ¿Quién escribió una petición que tiene ante Dios que puede compartir con nosotros? Qui est ce monde qui écrit une Bible prière devant bon Dieu qui voulait partager ensemble avec nous? ¿Quién tiene una petición
Amén. Qu'il est qui ont bi prière. Naturalmente que puede compartir, porque estamos filmando también, todo Facebook se le va a escuchar. Naturellement, si on va partager parce qu'on a fumé là sur Facebook. A base de ese estudio, À partir de études ça, usted escribió una petición específica. pourquoi avoir écrit un bi prière spécifique ¿Quién? qu'il est. Miguel, ¿qué es tu petición? No. ¿Cómo? Y esa es mi petición. ¿Qué es tu petición? Que mi casa sea edificada, que haya su presencia en toda mi familia. Ok. Amén. ¿Quién tiene una otra petición? Mi deseo estava para Deus batizar milhões com o Espírito Santo. Tabata. E tá ainda. E me estava orando a Deus, e me estava pedindo a Deus, e me estava usando o versículo de Joel, camina Deus está permitir que o drama do Espírito Santo de turcarne e que nos jovens não lo mira visão não e nos ancianos não lo sonho não, etc. Isso é o que me estava usando. ¿Quién no escribe ainda? Ahora me voy a escribir, es un específico. ¿Quién más tiene? Qu'il est encore qui gagne un bi prière spécifique. Hermano, ¿me llama otra vez? Aquilino. Bautismo en el Espíritu Santo y llenura. Amén. ¿Y en cuál texto usted lo ha basado? Porque es necesario una petición específica Parce qu'il est nécessaire pour qu'il y ait un bi prière spécifique y tiene que basarlo en texto. et puis il a besoin de baser dans un verset. Porque cuando vas orando a Parce que Dios, là, on va prier bon Dieu, el diablo vendrá. diable a venir. Y necesitas un On texto a besoin d'un texte, un verset, porque Dios obra conforme su voluntad. parce que bon Dieu travaille selon volonté. ¿Usted tiene otra petición? Ou il y a un bi Dígame. prière. Que el Señor me capacite en su palabra, pero no me acuerdo del texto bíblico en este momento. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Hermana Ingrid. Yo tengo muchísimas, sí, pero nada más voy a compartir dos. El bautizo con el Espíritu Santo en Lucas 24:49 y Mateo 3:11. Y discernimiento de su palabra en Efesios 1:17 al 18. Ministro. Discernimiento de su palabra. Para que me dé discernimiento de su palabra, comprender su palabra. ¿Y en qué texto lo has basado? En Efesios 1:17 y 18. ¿Qué dice ahí? Dice para que Él abra vuestros ojos de vuestro entendimiento y dé un espíritu de sabiduría y discernimiento en el conocimiento de Él. Amén. Escribe esa petición, porque el de bautismo ya lo hemos hecho. Amén. Parce que le baptême de déjà fait, lui. Discernimiento, Discernement, no, conocimiento de su palabra, ¿o no? bon comprendre la parole. Conocimiento, profundidad en la palabra de Dios. Bon comprendre profondeur la parole bon Dieu. Alabanza al Señor. Es concreto Le concret, y está en Hechos, en Efesios 1. Vamos ahí. on a là dans le travail, dans Éphésiens. Efesios 1. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Efesios 1, 17. ¿Usted lo puede leer, hermana Ingrid? 16 y 17. C'est Efesios, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. ¿Quiere más conocimiento, le plus connaissance, más profundidad en la palabra? plus profondeur dans la parole là. Y lo ha basado en Efesios 1, 17 y 18. Et puis il est basé dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16, 17. Y cuando usted está orando por esta petición, Et elle a prié pour pétition ça. ¿cómo es su oración? Comment prier?
Yo como me lo sé ya de memoria. Ore, haz ahora que estás en tu cuarto orando. Nosotros no estamos. Dale, dale. Estamos estudiando. Senão esse não ia. No tenga vergüenza. Bueno, yo como me lo sé ya yo de memoria. Así estás orando. Ay, no, pastor, no. Yo clamo a ese versículo y yo digo, Padre, tú eres el que abre el entendimiento, tú eres el que da discernimiento ya de tu palabra. Yo quiero que tú te me reveles a mi vida, yo quiero que tú te abras para yo comprender tu palabra, para etcétera. Amén, hermanos. Amém. ¿Ustedes también tienen vergüenza de compartir? Ou mesmo tu ganha um tempo partager, Hay que quitar esa timidez porque tu experiencia puede ayudar a otro. parce que Amén. a experiência vai aider um outro. Pero aquí quiere ese conocimiento. Mais là, pour bom comprendre ça, Hay que buscar un texto. vous allez chercher un verset. Porque tal vez usted quiere que yo quiero una estrella, Señor. Se peut-être tu dis, bon, me voulons une étoile, Seigneur. Pero no hay ningún texto aquí en la Biblia que le da a usted una estrella. Mais pas aucun verset dans la Bible qui dit qu'il va avoir une étoile. Y puedes orar todo el año, pero no lo vas a conseguir. Vous voulez savoir toute l'année quoi passer, pas besoin. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Il doit être selon volonté bon Dieu. Y aquí Pablo estaba orando Il a Paul t'a prié por los de Efesios, pour Éphésiens. porque ya tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Parce que nous déjà gagnons tout ça que bon Dieu va nous. Solamente tenemos que saber lo que tenemos. Seulement nous besoin connaître ça nous gagne. Y Pablo dice así, déles un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lisez pour le ban nous bon comprendre qui montre nous ça bon Dieu a dévoilé. Amén. Y ahí usted puede orar, Là, Padre on va prier, Celestial. Papa, Père Céleste. Señor, yo quiero conocerte. Seigneur, moi je veux connaître. Entiendo en tu Moi palabra je veux connaître parole. que tú me puedes alumbrar Qui va éclairer. de entendimiento. Bon comprendre moi. Dame espíritu de sabiduría, Donne-moi une Dios, sagesse bon y Dieu. de revelación Y revelación. para conocerte. Pour connaître. Yo quiero Moi je conocerte veux connaître. para mi propia vida, Tu propia vida. para enseñar a otros Pour enseigner l'autre. en el nombre de Jesús, No, no, Jesús. conforme a Efesios 1:17. Selon Éphésiens 1:17. Te pido, Dios, M'a demandé au bon Dieu. alumbra mi entendimiento, Éclairer bon comprendre moi. mi espíritu sea abierto L'esprit m'a besoin l'ouvrir. para Pour conocerte. me connaître. Dame ese espíritu de revelación y Bah conocimiento. moi l'esprit bon comprendre révélation ça. Lo necesito. Moi besoin ça. Papá, el pastor me da oportunidad para predicar Papa parce que moi opportunité pour me prêcher. y no quiere escuchar palabra de On hombre. va le temps des paroles monde. Y tu palabra me Et dice puis parole dis moi. que esto es mío, dámelo, C'est pour Señor. moi, il est bon moi le Seigneur. Usted estudia esa palabra. Pour étudier parole là. En Efesios 4, 11 y 12 también Dans habla Éphésiens 4, 11, 12. del conocimiento de Il Dios. parle de bon comprendre bon Dieu. Amén, hermanos. ¿Quién más tiene un ejemplo? Qui laisse encore qui gagne un exemple. Gloria a Jesús. El que va en el siguiente slide, también debe ser. No, siguiente slide. Sí. Amén. ¿Quién más Qui laisse encore. tiene una petición ante el Señor? Qui gagne un bi prière devant bon Dieu. Hermano Raúl. Bueno, amén. Yo le estoy pidiendo al Señor obediencia. Lo que no sé el versículo bien donde hable de obediencia. Pero yo le estoy pidiendo obediencia. Porque usted no sabe dónde está escrito eso, Ese por versículo. eso le está pidiendo. Porque le está pidiendo cosas que no puede pedir. Ah, bueno. Pero por eso hay que buscar ese texto. Vous avez besoin de chercher texte là. Y si no lo sabes, llámame, Et si mándame vous pas- un WhatsApp. Si vous pas connaissez le livre, voyons un message pour pasteur Mandel. Gracias por su ejemplo, Merci pour exemple, hein. pero no podemos pedir obediencia. Mais nous ne pouvons pas demander obéissance. ¿Por qué no? Porque tenemos que someternos. Hay que obedecer. Nous devons obéir. Amén. La cosa que le está impidiendo obedecer, Bagay qui empêche d'obéir, eso tiene que estar ante la presencia del Señor. c'est ça qui devient la présence du Seigneur. No sé cómo explicarlo, On va encore comment m'expliquer ça. pero obediencia Mais obéissance,
Hermana Aida. La obediencia viene con fe, ya creer en las consecuencias que dice la palabra que eso tiene si uno obedece o no. Entonces es falta de temor. Eh bien, c'est manque la crainte. Amén. Es más bien orar por temor. C'est plus bien pour faire prier pour crainte. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Parce que le monde qui aime bon Dieu, il kembe commandement yo. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. En la fase de convertirse, Dans la phase convertie, hay una parte que Dios hace, il y a une phase qui bon Dieu fait une partie. y otra parte nosotros tenemos que usar nuestra voluntad. L'autre partie, c'est le même qui doit utiliser volonté. Non? Esa parte Dios no lo hace. Partie ça, bon Dieu pas fait. Dios nos liberta, por ejemplo, Par exemple, del alcohol, nos bon liberta. Dieu, bon Dieu libérez nous de alcool. Pero si usted decide tomar esa cerveza, Mais si vous décidez pour boire bière, ça, no descenderá ningún ángel, pas qu'il y a aucun ange qui descend. ni nuestro hermano ángel aquí, Ni frère angel qui là, ni del cielo, ni dans le ciel là, para impedirlo. pour l'empêcher. Obediencia son dos. Obéissant de, Dios que nos liberta bon Dieu voulait libérer nous. y nosotros usando dominio propio. Nous-mêmes, nous avons besoin d'utiliser propre domaine. Entonces, no es una buena petición ante el Señor. Eh bien, ce n'est pas un bon biprier devant le Seigneur. Las peticiones empiezan con obediencia. Un otro ejemplo. Il y a un autre exemple. ¿Más? ¿Soraya tiene uno? ¿No? ¿Qué más? ¿No? ¿Yari? Nadie más. Hermana Crisma. ¿Habilise? Petición da, kita clama para mí, yo y su familia, una bobina Cristo. Entonces, esta visa de Ariángela, a veces de Salmo 37:4, esta visa del 8º mes del Señor, esta donaba de serio al corazón, también de Jeremías 33:3, esta visa claman a mí y le voy a responder. Ok. Tem intercessão Il y a intercession, e tem oração personal. il y a un prière personnel Para nós próprio peticionar. pour propre biprier. Amém? Por menos vai de essa intercessão. Ça, c'est intercession. Antes de ir em intercessão, Avant d'arriver à l'intercession, quero atender com tua oração personal. nous entendons avec toute prière personnelle. Intercessão também é oração personal, Intercession, c'est une prière personnelle. pero intercessão você está clamando por outro. Mais intercession, c'est le relais, prier pour l'autre. É bueno, amém? C'est bon. Pero quero enfocar-me Mais moi, je voulais enfoquer moi em você mesmo. dans nous-mêmes. Se você mesmo, por exemplo, não está obedecendo, Si vous-même, par exemple, pas obéir, não pode clamar para nadie, vous ne pouvez pas prier pour personne. ou não? Se você não está caminhando bem, Si vous ne marchez bien, não ora para você mesmo primeiro, vous avez besoin de prier peut-être avant. porque ni a usted Dios escucha, ni para escuchar su oración para otros. Parce que même vous-même, bon Dieu va attendre vous, ni pour attendre vous-même pour l'autre monde. Entonces hay intercesión, Eh bien, il y a une intercession, que nos vamos a atender, un buen ejemplo de intercesión, il t'a allé dans le là-dedans, qui ont une bonne intercession. y vamos a ver también los requisitos, los exigencias Et puis nous parlons de exigence. para poder interceder, Nous doivons intercéder. como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Pour Abraham a intercédé pour Gomorrhe avec Sodome. Pero primero, Mais avant, sus necesidades. nécessité yo. Quiero un ejemplo más. Il y a un exemple encore. Hermana Aida y después hermana Gil. Este é exemplo, of testemunho que eigenlijk de exemplo que está passando é parte de oração doctrinal. Estava passando de crise financeiro, dinam. Então, aí algum momento me começar a clamar a Deus, me diz Deus, boa palavra da bisa de Malaquias, que ora nós está 13, nos 10 monang, bota abre ventana de cielo e bota drama bendição te ora está sobreabundar. E me nota mirando é sobre abundância. Me tem necessidade, me quer boa palavra, me tá fiel na mi 10 monang, Senhor, me tá invocar boa promessa dessa aqui.
Y mi no sabe con Dios así, pero la solucionar es crisis y tiene abundancia. Amén. Hermana Gilcia, C'est juste ça. gloria a Jesús. Turcos Josta supli, para tur necessidade de um texto que vai ser arriba aqui. Pour toute nécessité, nous, il y a un verset pour qu'on base sur lui. Puis prièrement, c'est Somme 23, l'Éternel, c'est un bon berger. Mi petition, ta Salmo 23, Senhor da mi guardador. É nota uma petição concreta. Li pa yon bi prière concret. Que você quer de Deus? Qui ça voulait dans mes bon Dieu? Puis prièrement, c'est bon Dieu pour remplir moi avec Saint-Esprit. Mi petition, Pour bon Dieu béni et tout petit moi. pa Dios bautizar-me e bendicionar todo mi yonan. Amém. É um bautismo, tá um concreto. Amém. Hermana Maribel. Baptême concreto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron nuevas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, una pregunta. En una oración, un clamor que uno hace y uno le pide a Dios que seamos todos llenos del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Yo quiero saber si es una oración personal. Pero ¿qué es tu petición? Que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Seamos todos. Bueno, sí, eso es. A ver si es intercesión o personal, porque ahí. Es intercesión. Ahí me incluyo yo también. Sí. Pero sería bueno. Porque tenemos peticiones personales. Amén. Sería bueno tratar con este estudio, buscar una petición para usted sola ahora, sea egoísta, para este estudio solamente. Usted ve cómo Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y mucha gente no sabe qué quieren. Cuando usted entra en un supermercado, si no sabe lo que quiere, corre allí y después va a llamar a la policía. Hay una señora aquí que está corriendo allí y no toma nada. Amén. Hay que saber lo que usted quiere. ¿Qué quiere que te haga? Yo lo que quiero saber, si la oración esa es intercesión o si es personal, porque en este caso viene siendo intercesión y personal también. Amén. ¿Y con cuál texto usted lo basa? Usted ora para todos, todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Es intercesión y personal. Sí, intercesión personal. ¿Qué? ¿Está frío? ¿Caliente? ¿Frío? Vamos a echarle vos para qué. Gloria a Jesús. ¿Qué quieres si Dios, Jesucristo aparece ahora? ¿Qué quieres de Dios? Si Jésus qui paraît connu là, qui sauve les noms? Es diferente. Si Jesús se me aparece y me pregunta qué yo quiero, ya es algo que me está preguntando a mí. Él me lo está preguntando. Entonces, en esta noche Él está preguntándote. Amén. Desde el día que te convertiste, te está preguntándote. Depuis je vous convertis, la pose question. Jesús está aquí. Jésus là. No es diferente. Él está aquí. Jésus ici là. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí dijo al paralítico, ¿que quiere ser sano?
Hermano Chale. Jesús te quiere decir, pide para ti, no en plural, para todos. Esa intercesión puede pedir para todos, pero comienza para usted mismo. ¿No tiene necesidad? Commencez pour toi avant. ¿No tiene necesidad? Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. ¿Y qué es tu necesidad? Qui ça qui nécessité ou? ¿Qué quieres? Qui ça voulait? Tienes tanto tiempo haciendo oración Ou que pas de temps prier, no has tenido resultado, ou pas de résultat. que ni siquiera sabes qué quieres de Dios. Ou pas même connaître qui ça voulait dans mon Dieu. ¿O no? Y tu oración no tiene resultado porque no pides conforme a la palabra. Et prier la pas de résultat parce que ou pas prier selon parole là. Y si Jesús te presenta ahora, Si Jésus présente Kounia, vas a contestar como ese paralítico. ou pas répondre même Jean avec non paralysé. Muy simple. Très simple. ¿Qué quieres? Qui ça voulait? $20. Amén. $20. Amen. ¿Qué quieres? Qui ça voulait? Un carro. Amén. Une machine. Amen. ¿Qué Qui quieres? ça voulait? Concreto. Concreto. Concret. El hecho que no saben Le fait que ou pas ouais, es porque no esperan. c'est parce que ou pas Como el paralítico. No crees. dit pas de quoi. Por eso no tienes una petición específica. C'est pour ça pas qu'on bi prier Ay, spécifique. pastor, tanta cosa en mi cabeza y usted con su teoría extraña. Ay, pasteur, pas quel bagage dans tête moi venir Que Dios me bendiga. Que bon Dieu bénisse. ¿Y cuál bendición Mais quieres? qui bi prier ou voulez? ¿Qué quieres que te haga? Qui ça voulait pour faire? Que aumente mi fe y que me levante donde estoy postrada, porque yo quiero ser la guerrera que yo era antes. Y yo tengo el texto también. Apocalipsis 2, sin lente no veo. Son dos peticiones, amén. Puede tener muchas peticiones porque Dios no se cansa. Apocalipsis 2, 4, Apocalipsis 3. Y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y tu petición es? Que aumente mi fe. Augmenter la foi. Para levantarse. Para yo poder ser la misma guerrera que yo era antes. Sí. ¿Qué dice el versículo 5? Qui ça veut dire? De Apocalipsis Révélation. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar y no te hubiera arrepentido. Ya la contesta está ahí. Réponse là. Alléluia. ¿Qué dice ahí? Qui ça dit là? Haz las primeras obras. Fais premier travail avant yo. Si evangelizaba y no evangelizaba más, evangeliza. Si vous te connaissez évangéliser ou pas faire ça encore, refais ça encore. Se venía todos los cultos, ahora el dominguero, Si congrégate. vous te connaissez dans tout service, qu'on y a seulement dimanche, refais Haz ça encore. las primeras obras Fais premier travail yo. y haciéndolo, Et pendant faire yo, Dios te llena otra Dieu vez. va remplir encore. Arrepiente. Y dice, recuerda Il dit, songez. de dónde. Eso quiere decir Tomber. que usted sabe dónde ha Allez, caído. ou qu'on côté où tomber. Yo lo sé. Amén. Amen. On connaît. Entonces, ¿qué tiene que ser su oración? Prions la question de Dieu. Tengo que dejar es el domingo en la mañana. No va en detalle. Pero ahí ya la palabra le dijo a usted qué tiene que hacer. Paul a déjà dit où ça vous devez faire. Amén. Alabanza al Señor. Vamos a terminar. Sí, el mío es, mi petición está en el Salmo 92, que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios. Florecerá, aún en la vejez fructificará y estará vigoroso. Yo siempre le pido al Señor que yo quiero estar vigorosa en mi vejez y fructificar y dar fruto. Y siempre estar fuerte. ¿Está en su vejez o no ha llegado aún? No ha llegado aún. Entonces está orando para el futuro. Estoy orando para cuando llegue la vejez. Yo siempre estar fuerte y vigorosa. ¿Y no tiene nada para orar ahora? Vejez es después de mucho, 20 años falta. No. Para ahora también yo quiero estar vigorosa y siempre fuerte. En la vejez. En la vejez. Yes.
Desde 20 años. Se está orando para preparar para... Après, qu'on est là pour 20 ans encore. Por eso me pregunto, si ya está en la vejez, amén, gloria a Dios. No podemos llamarnos viejos, nosotros somos jóvenes en Cristo. No, como usted dijo que está orando para su vejez. Gloria al Señor. Esto es bueno. Ça, bon. ¿Y no está vigorosa? ¿Qué es activa? ¿Qué es fructificar? ¿Cuál fruto? Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿está evangelizando? Claro que sí, que estoy evangelizando. Y está... ¿Cómo dice? Porque el siguiente paso es meditar en ese texto. L'autre passe, méditer dans le verset. Amén. ¿Qué quiere decir vigoroso? ¿Qué quiere decir estar activa? ¿Qué quiere decir dar frutos? Y usted medita en eso Méditer dans tout ça. para saber lo que estás pidiendo. Pour connaître qui soit demandé. Amén, hermanos. Oraciones concretas. Prière concrète. Amén. Jehová es mi pastor. Jehová sería ese berger. Nada me faltará. Moi pas manquer rien. Por caminos no sé, me hará, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque su vara y su callado, ¿qué? Hay muchos textos que usted puede usar así, depende que en qué estado está. Il y a un pile verset qu'on va utiliser là, dépendant dans qui état où il est. Amén. Se está pasando necesidad. Si va passer nécessité, Jehová es mi pastor. si ese berger, moi, Nada me faltará. moi pas jamais. Yo soy hijo de Dios. Moi c'est petit bon Dieu. Nunca he visto que Moi pas jamais moi qui ça. ni su semiente Le que. petit bon Dieu Pues esto lo que estoy pasando es mentira. Yo soy hijo de Dios. Petit bon Dieu. Yo soy hijo de Dios. C'est petit bon Dieu. Y Jehová es mi pastor. Seigneur c'est berger, moi. Nada me Moi faltará. pas manquer rien. Señor. Seigneur, Amén. Conforme la palabra. c'est la parole là. Pero ser concreto. Mais les gens concrets. Amén, hermanos. Ser específico. Il doit être spécifique. Pastor, Dios no me contesta. Pasteur, je ne vais pas répondre. ¿Qué estás Qui orando? soit prier, Que me dé abundancia. qui peut en abondance. ¿Qué es Qui ça abundancia? veut dire en abondance? ¿Qué te hace falta? Qui ça manque? Tal vez estás pensando en tu mente que gana la lotería y Dios no te va a contestar. Peut-être passer dans penser pour gagner loterie, bon, tu vas pas où? Busca el texto. Chercher texte là. En sus llagas Dans blessure yo, fuimos nous nosotros curados. nous guérir. Entonces esta enfermedad Eh bien maladie ça no puede estar ahí. pas capable là. No importa cuántos años estás en mi Ça cuerpo. pas intéressé combien d'années il gagne dans comme. No puedes estar. Il pas capable là. Porque yo ya fui Parce sanado. que moi déjà guéri. Y creo la palabra de Et puis, moi Dios. crois dans la parole de Dieu. Amén, hermanos. Decide qué Decide. quieres de Dios. Décidez, qui ça veut dans mes bon Dieu? Ay, gracias a los hermanos Et merci frère yo. que dieron sus ejemplos, C'est un exemple yo. porque de ahí aprendemos. Parce que là nous apprenons. Pero había muchos ejemplos Mais il y a un pile exemple que no eran qui concretos, pas concret. que usted mismo no sabe lo que quiere. Ou pas même connaître qui ça veut. Amén, hermanos. Decide primero qué quiero Premièrement, décider qui ça veut. y después el texto. Et puis après texte là. Amén. Busca una escritura, Cherchez un écrit, léelo, lire, que esté en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, il a mémoire dans cœur. y prepara para usarlo contra el diablo. Et puis préparer ça pour utiliser le compte diable là. Amén. Pide a Dios Mandez bon Dieu, lo que usted necesita ça a besoin. conforme el número 1 Selon le numéro 1. y cree que usted lo recibió. Et puis quoi ou recevoir. Yo lo he recibido. Moi recevoir ça. Amén. Cada pensamiento de duda, Chaque pensée doute, deja que cada pensamiento de usted quitter chaque pensée yo. confirma Confirmer que usted recibió lo que ha pedido. que ou recevoir ça ou demander. Amén, hermanos. Entonces alguien ahí que está hablando duda en su oreja, Et bien sûr, mon n'a parlé de doute dans oreilles. dile apártate. Il ou était corps, Amén. Hable la palabra de Dios. parler parole bon Dieu. Amén, hermanos.
Si usted tiene una enfermedad, Si vous avez une maladie, yo conocí a alguien que tenía eso. moi connais un monde qui va ça. Está en Caimimina, está muy joven. No escuche a esta gente. Non, pas attendez, pas écouter monde ça. Dice, apártate. Yo rete ko. Ya le bendiga. Bon Dieu béni. Amén. Que no permite ninguna duda entrar en tu mente. Pas permettre aucun doute rentrer dans Porque l'idée. lo que Dios dice es verdad. Parce que ça bon Dieu dit c'est Él no vérité. miente. Il pas pas mentir. El diablo va a atacar con duda Diable va attaquer avec y doute. ahí usted va a usar la Et palabra. puis c'est là pour l'utiliser parole. Mentira, Jehová es mi pastor. Mentir, c'est un berger moi. Nada me On va faltará. pas manquer rien. Nada me On va pas faltará. manquer rien. Aunque anda en sombra de valle de muerte, Même si je marche dans l'ombrage de la mort, no voy a morir en este je ne lecho. vais pas mourir sous Mi cabane ça. Dios me va a Bon levantar. Dieu n'a pas levé. Mi Dios me va a Bon Dieu n'a levantar. pas levé. En sus llagas soy sano. Dans blessure, moi Me guéri. declaro sana. Me déclaré que me ¿Por qué guéri. sientes tal cosa? Pour qui ça tel bagaille? Son síntomas, pero yo soy sano. Mais parce que moi guéri. Porque la palabra de Dios lo La dice. parole de Dieu dit ça. Erradica todo pensamiento, Éradiquer toute pensée, sueño, rêve, visión vision que pueda tener qui va gagner, que no aporta la palabra de Dios. qui pas accord avec parole de Dieu. Amén. Si tu sueño está en contra de la palabra de Dios, Si rêve ou li compte parole de Dieu, bótalo, jetez-le, repréndelo. chassez-le. No es de Dios. Li pas pour bon Dieu. Comiste demasiado habichuela ayer. Vous mangez trop poids hier. Amén. Ningún sueño, Aucun rêve, visión aucune vision. puede estar en contra de la palabra del Pas Señor. capable contre parole Seigneur. Amén, hermanos. Filipenses 4, 6, 8. Philippiens 4, 6, 8. Mantén tu mente ocupada. Quelle l'idée occupée. Todo lo bueno, Tout ça qui todo lo bon, agradable, tout ça qui fait una plaisir. alabanza, Un chant, un salmo. un somme. En esto Dans ça, pensad. nous pensons. Usted puede decir lo que hay en su mente. Pourquoi dire ça qui gagne de mémoire? Amén. Mantén tu mente ocupado. Qui est mémoire occupée. Amén, hermanos. Y aquí terminamos para hoy. Là, nous allons terminer. Meditar constantemente en las Méditer escrituras. constamment dans l'écriture. Amén. Si la escritura te dice algo, Si l'écriture ça, il dit un bagaille, Dios no te va a prometer algo que no es su voluntad. bon Dieu va promettre un bagaille qui pas dans volonté. La Biblia, el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios. La Bible, Nouveau Testament, c'est volonté bon Dieu. La palabra es la voluntad de Dios. Parole là, c'est volonté bon Dieu. Por eso necesitas un texto Yo les ai besoin d'un texte para saber si es la voluntad de pour Dios. connaître si c'est volonté bon Dieu. Amén, hermanos. Si no estás pidiendo algo Si vous ne pouvez pas demander un bagaille, que tal vez no es la voluntad de peut-être Dios. c'est pas volonté bon Dieu. Y si no puedes encontrar ese texto, Si vous ne pouvez pas rencontrer verset, o sea, pastor, estoy pasando por esto, dame un le texto. pasteur va passer dans ça, va un verset. Y te mando el texto Et puis m'a envoyé verset pour. y oras conforme la palabra Et del puis Señor. prier selon parole Seigneur. Amén, hermanos. Apolo Apollo, era un hombre fuegoso, c'était un homme qui était antifé. pero no dominaba la palabra de Dios Mais il n'a pas completamente. dominé par le bon Dieu complètement. Le hablaron aparte Il était râlé le y bord, le enseñaron la il a palabra. enseigné la parole là. Amén, hermanos. Y mira usted mismo, Et puis regardez vous-même, lo vamos a ver ampliamente, amén, nous parlons ça pleinement. con lo que usted está pidiendo. Avec ça qu'il va demander. Si no puede caminar, mira usted caminando. Si vous pouvez marcher, venez marcher. Amén, hermanos. Vamos a dar Dios gracias en esta noche On dit bon Dieu merci à soi. y terminar en esta noche. Amén, Bueno, alabanza al termina, Señor. Señor. Padre celestial, Dios de gloria, gracias, Dios mío, ayúdanos. Sí, Señor. Danos espíritu, Dios, de revelación Sí, Jesús. y de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Señor, que tu luz ilumine, alumbre nuestro entendimiento, Padre, para conocerte, para conocer quién tú eres y cómo tú obras, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Dans le nom de Jésus, te Papa. ruego en esta N'a noche demandé à soi, de tu iglesia pour l'église, un espíritu de revelación, l'esprit de révélation, un espíritu de conocimiento l'esprit de connaissance de de Jesucristo, Jésus-Christ. de su De palabra. parole. Alumbra nuestro entendimiento, Éclairez Padre, pour comprendre, Papa. para conocerte, Pour nous Dios. connaître. ¿Quién es nuestro Dios? Qu'il est pour nous Para noyer. conocer nuestra Pour herencia nous connaître héritage, nous. conforme a las riquezas de Selon gloria. richesse de la gloire. Padre, en el nombre de Papa, Jesús, dans le nom de Jésus. ayúdanos Aidez-nous. a entender tu palabra. Comprendre parole. Jehová, en el nombre de Jesús, Jehová, dans le nom Jehová, de Jésus.
Que la luz del Evangelio Par la lumière de l'évangile, ça. ilumine cada Et puis mente, éclairer chaque cada mémoire, corazón. chaque cœur. En el nombre de Dans le Jesús. nom de Jésus. Que esa unción que está en Que nosotros l'onction qu'il a nous-mêmes, nos ayuda a fait entender nous comprendre la palabra de Dios. la parole, mon Dieu. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Jehová. Merci, Jéhovah. Gracias, Padre. Merci, Papa. Porque queremos ver tu Que gloria. nous voulons gloire. Y tú nos has dado tu Et gloria. au nous, gloire. Solamente nosotros tenemos que abrir esas puertas y recibir de lo que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. En el nombre de tu Hijo Dans le amado. nom de Jésus petit toi. Gracias, mi Dios. Merci, bon Dieu. Amén. Pueden sentar, amén. Quoi, Chita? Y puedes buscar aún más texto. Jusqu'où nous allons chercher plus texte. Por ejemplo, hermana Ingrid, por tu petición, Efesios 4, 11, 12, Par 13. exemple, c'est Ingrid pour Biblion là. Y también Primera de Juan, Dans 1 Jean 2. donde dice que la unción misma te enseñará. Entonces, Côté dit même onction ça va enseigner. esa unción está en nosotros, Eh bien, onction ça lit dans nous-mêmes. que Dios nos ha dado Bon Dieu, ban nous li. para entender su palabra. Pour nous comprendre parole li. Amén. Una vez más, gracias a los hermanos Une fois encore, merci pour frère Seigneur que compartieron su petición. qui partage Biblion yo. El jueves vamos a seguir. Jeudi, nous allons continuer. Amén. Y busca una petición específica Cherchez une Bible spécifique. y aprendemos uno de otro. Et puis nous Amén. allons apprendre une à l'autre. Hermana, más adapta información de convención. Moi adapter information convention, frère Seigneur. Amén. Y usted tiene ahí. Amén. El aporte